Te alabamos y glorificamos tu nombre en esta mañana, dándote gracias por este nuevo día. Gracias, Señor, por tu misericordia de cada día y agradecerte, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque podemos escuchar tu mensaje en esta mañana y permite que tú hables a través de tu predicador. Toca nuestro corazón, Señor, y que no desmaye nuestra confianza en ti cada día, Padre. Gracias, Señor, por todo esto en Cristo Jesús. Amén.
Buenos días, hermanos. Qué gusto poderles saludar nuevamente por este medio y pues reciban un fuerte y caluroso abrazo, parte nuevamente de mi familia y el mío. Y pues bueno, hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Primera de Pedro y pues vamos a ver el capítulo 2 de los versículos del 11 al 25. Y pues bueno, hoy quiero compartirte esto y pues bueno, vamos a comenzar con ello. Pero primeramente acompáñame a hacer una oración y pues ponernos en las manos de nuestro Dios, nuestro Salvador, y que sea Él quien nos dirija en esta mañana. Así que acompáñame, vamos a decirle de esta forma, decirle así a Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te agradecemos, Señor, en esta mañana por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, por el cuidado que has tenido de nosotros, por la salud que nos has dado, por tu protección, por tu provisión, Señor, porque estás al pendiente de nuestras necesidades. Gracias, Padre, hoy te damos por ello. Gracias, Señor, por tu misericordia. Y hoy rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, Señor, que nos enseñe, que nos recuerde, Señor, todas las cosas que tú nos has dejado dichas para nuestro provecho y nuestra edificación, mi Dios. Hoy ayúdanos, Señor, que podamos aprender, pues a través de, Señor, de cómo podemos vivir, cómo podemos compartir también a través de nuestros testimonios, Señor, ante aquellas autoridades, ante aquellos incrédulos, Señor, que aún no te conocen. Y, Señor, pues también, incluso en nuestros trabajos, en toda nuestra forma de vivir, mi Dios. Ayúdanos, Padre mío, bendícenos en esta mañana, guíanos, Señor, a toda verdad. Y, Padre, pues que podamos hoy escuchar tu voz hablando en nuestras vidas. Gracias, Padre, hoy te damos por ello en Cristo Jesús. Amén. Y pues bien, además, como les decía, hoy vamos a estudiar nuevamente, vamos a contar con nuestro estudio de Primera de Pedro, versículos, en el capítulo 2, versículos del 11 al 25, ¿sí? Y entonces, pues bueno, viendo un poco de aquella época, en esta época en la que nos ha tocado vivir hoy en día, pues hoy deberíamos estar reflexionando, ya que hoy el título de la predicación pues es el testimonio del creyente y el sufrimiento. Y pues bueno, pues hoy deberíamos precisamente reflexionar en esta época en la que estamos viviendo, una época pues difícil, ¿sí? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos llevando nuestras vidas? ¿Cómo es que estamos llevando nuestras vidas en Cristo ante los demás? ¿Cómo nos ven las personas que nos conocen o que nos rodean, que están cerca de nosotros? ¿Qué ejemplo damos a los demás para que la gente crea y glorifique a Dios? ¿La gente glorifica a Dios cuando ven nuestras vidas, cuando ven nuestro actuar? ¿O qué es lo que pasa con esas personas? ¿O las personas no quieren saber de Dios? Debe que nuestro testimonio, ¿sí? Es importante para la gente, ya sea que influya tanto para que esas personas, como decíamos en un momento, crean y glorifiquen a Dios, o para que se alejen e incluso blasfemen de Dios. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo nos ven actuar? ¿Cómo nos ven vivir? ¿Cómo nos oyen hablar? ¿Sí? ¿Por qué te digo esto? Pues bueno, pues ya que las personas que nos rodean, todas aquellas personas que están cerca de nosotros, déjame decirte que siempre están pendientes de lo que hacemos, decimos, cómo caminamos, cómo nos paramos, cómo entramos, cómo salimos. Siempre están observando nuestro actuar. Siempre están observando nuestra forma de vivir. Así que ya que nuestro testimonio, la vida como la vivimos, habla de aquel en quien hemos creído. Si nosotros hemos dicho que somos cristianos, pues bueno, ellos esperan que nosotros actuemos o que vivamos de acuerdo a lo que hemos dicho. Y esto es a través no solo de nuestra palabra, como te decía, sino de nuestra vida, sobre todo nuestra vida. La gente que muchas veces nos conoce y está cerca de nosotros, pues muchas veces no se convierte solamente de la palabra, sino sobre todo del testimonio que nosotros damos de en quién hemos creído. Es decir, que todo lo que hacemos, que la gente que todo lo que hacemos, que la gente que se convierte a Cristo y glorifica a Dios, aunque esto no es tan fácil como quisiéramos, ya que como dice en Primera de Pedro, ¿no? ¿Sí? Que aún en Primera de Pedro 1:6 que dice que aún cuando nos alegramos en la salvación que Dios nos ha dado,
ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Claro, el vivir nuestro testimonio, dando testimonio de que Cristo mora en nosotros, pues no es fácil. No es fácil porque a través de ello pues recibimos también ataques, recibimos también y padecemos por causa de Cristo, cuando realmente padecemos por causa de Cristo, del Evangelio. ¿Sí? Por eso es que Pedro dice aquí, dice, aún cuando nos alegramos en la salvación, tal vez aún por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Y esta parte, pues ya la estudiamos anteriormente, ¿sí? Porque ya lo estudiamos y pues bueno, aquí nada más lo retomamos un poco. Y también ya como dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:15. 15b dice que vivimos en medio de una generación maligna y perversa, en la cual nos exhorta a resplandecer como luminares en el mundo. ¿Sí? No es fácil vivir en esta época en la que vivimos, al igual que no era fácil vivir en la época en la que estaban viviendo aquellos cristianos a los cuales Pedro les escribía esta carta. ¿Sí? Porque vivimos en medio de una generación, como dice Pablo, en medio de una generación maligna y perversa, ¿sí? Pero en la cual se nos exhorta a vivir como luminares, a hacer luz, a hacer la luz del mundo, a hacer la sal de la tierra, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo también. ¿Sí? ¿En donde? Pues en un mundo que hoy vive en tinieblas, en el que hoy muchos de nuestros hermanos inclusive son perseguidos, son calumniados, son tratados como malhechores, incluso nosotros mismos. ¿Sí? E incluso hay en algunos países, ya ahorita estaba escuchando algunos hermanos pastores en Europa Oriental, que incluso hoy se les está prohibiendo hablar ya acerca de ciertos temas que hoy el mundo llama buenas, que cree el mundo que son cosas buenas, pero que claramente Dios, a través de la palabra podemos ver que Dios las aborrece y dice que son pecado. Hoy nuestros tiempos no son muy diferentes a los tiempos en los que escribió el apóstol Pedro a los expatriados, ¿te acuerdas? A todos aquellos cristianos que se encontraban en aquella época esparcidos por todo el territorio pues del Asia Menor por causa de la persecución que se llevaba en su contra. Estaban siendo afligidos, perseguidos y padecían a causa de encontrarse en lugares o tierras incluso desconocidas que no eran las suyas. Y aún ahí, ya estando en esas tierras, ya incluso hasta establecidos, pues aún ahí seguían siendo afligidos y padecían a causa de encontrarse en lugares o tierras desconocidas, ¿no? Por eso Pedro comienza a exhortarlos y animarlos también. Primeramente, como leemos el versículo 11, ¿no? Recordándoles primeramente, ¿qué dice el versículo 11? Dice, llamándoles primeramente amados, diciéndoles que son amados, que son muy amados, amados por Dios, ¿sí? Y dice también ahí, dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, aquí primeramente vemos a Pedro, que precisamente les dice que son amados, somos amados de Dios, y que en este mundo, pues somos, o ellos eran más que peregrinos y extranjeros, como lo leímos ahorita en el versículo 11. Peregrinos y extranjeros, ¿por qué? Pues bueno, pues porque no somos de este lugar, porque somos extranjeros, porque nuestra ciudadanía, aun cuando vivimos en este país que es México, y aun cuando somos ciudadanos mexicanos, nuestra ciudadanía real no es esta. Nuestra ciudadanía real, como ya lo hemos estudiado anteriormente, nuestra ciudadanía celestial está en los cielos, ¿sí? Hacia nosotros hoy nos dirigimos. En este lugar, como Pedro aquí lo mismo se los recuerda a los expatriados, diciéndoles que son extranjeros y que son peregrinos, ¿sí? No está diciendo otra cosa que aquí solamente estamos de paso. Nos recuerda y les recordaba a aquellos cristianos expatriados de esa época que solamente estábamos de paso en un mundo perverso y engañoso. Pero mientras estamos aquí, debemos ser luminarias, como lo exhortaba el apóstol Pablo. Así que vemos primeramente les recuerda y los anima, diciéndoles
que en este mundo nada más estamos de paso, que estamos por un tiempo hasta que alcancemos nuestra ciudadanía celestial. Rogándoles también que se abstengan de los deseos carnales, ¿sí? ¿Recuerdas? Aquellos deseos carnales que batallan contra el alma. Por eso nos recuerda que en esta tierra, como te decía hace un momento, solo estamos de paso, que somos extranjeros y peregrinos, que nuestra ciudadanía está en el cielo y por lo tanto debemos mantenernos separados de la corrupción del mundo, sin ceder a sus apetitos destructivos y pecaminosos, ya que estos batallan contra el alma, como también Pablo nos exhorta a andar o vivir por el Espíritu, como lo menciona Pablo en Gálatas, en el capítulo 5 y versículos 16 y 17, que dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Aquí vemos que Pablo nos dice que cuando nosotros queremos dar paso a esos deseos carnales, esos apetitos carnales, pues el Espíritu que mora en nosotros, el Espíritu de Dios que nos ha dado, pues batalla contra eso y se oponen entre sí. O vivimos en el Espíritu o andamos en la carne, ¿sí? Y andar en el Espíritu o andar equivale a conducirse o a vivir. Aquí se usa el presente continuo del verbo que dice anden continuamente, que nos indica una conducta habitual. Así debe ser nuestra vida diaria, ¿sí? Conducirnos habitualmente ¿en qué? En el Espíritu. Así que vivir movido por los impulsos o poder del Espíritu Santo es la clave para poder vencer los apetitos pecaminosos que batallan ¿contra quién? Pues contra nosotros mismos, contra nuestras almas. Porque ¿dónde se encuentran esos apetitos carnales? Pues en nuestros miembros, en nuestra carne, como también en Pablo en Romanos 8 lo dice, ¿no? Ahí encuentra Pablo esta ley, que el mal, que el pecado, ¿en dónde está? Pues en nosotros, ¿no? En nuestros miembros, ¿sí? Pero por lo tanto dice que debemos andar en el Espíritu. ¿Para qué? Para poder vencer y poder derrotar a esa carne, esos deseos pecaminosos que nos apartan y nos separan muchas veces de Dios. Y así podamos mantener buena nuestra manera de vivir, como lo vemos aquí en el versículo 12, en la exhortación que Pedro nos hace en el versículo 12, que dice así: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Así que aquí Pablo nos exhorta a poder mantener buena nuestra manera de vivir, para que los que murmuran de nosotros como de malhechores pues no tengan nada que decir, ya que este mundo es enemigo de Dios. Eso lo debemos recordar. El mundo hoy está en contra de Dios, en contra de Cristo y en contra de todo aquel que dice ser cristiano, en contra de todo aquel que dice seguir a Cristo. ¿Recuerdas? Nos van a estar observando, nos van a estar checando para ver en qué caemos o en qué nos equivocamos, para señalarnos y para incluso blasfemar de nuestro Dios. Por eso la exhortación de mantener buena nuestra manera de vivir, ¿sí? Ya que es sabido que en esta época los incrédulos, y especialmente en Roma, ya estamos hablando de la época de los expatriados que estaban en el Asia Menor, esparcidos ya prácticamente por el Imperio Romano, pues bueno, recordando y sabíamos que especialmente en Roma atribuían a todos los cristianos toda clase de maldades, ¿sí? El versículo 12 nos hace ver también no solo la gloria que a Dios da la buena conducta de los creyentes, sino también el efecto que con frecuencia produce en los incrédulos la buena conducta de los creyentes. Tras observar una y otra vez las buenas obras, concluyendo que eso es cosa de Dios y le glorifican a Él en el día que viene a visitarlos con su gracia, como lo veíamos aquí. Y aunque el día de la visitación puede referirse también a las amenazas, las reprensiones o el castigo o el día del juicio de parte de Dios,
Aquí en este pasaje el sentido es del favor o el consuelo o las recompensas de Dios a las que se refiere. Como lo dice Lucas 1:68, cuando dice: bendito el Señor Dios real que ha visitado y redimido a su pueblo. O en Lucas 19:44, que dice: te derribarán, cuando Jesús está en el templo y profetiza acerca de Jerusalén y el templo, dice: te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas y no dejarán ni una piedra sobre otra. ¿Por qué? Dice: porque no reconocieron el tiempo en que Dios vino a salvarles. Aquí el sentido en cuanto de la visitación que leíamos hace un momento en el versículo 12, ¿sí? Que en el día de la visitación pues, se refiere más que nada a ese día en que Dios en que Dios visitará a cada hombre para traerle su gracia, para traerle de su salvación. La bondad presente en la vida del creyente puede influir sobre el incrédulo para que éste se arrepienta y crea al considerar que nuestras buenas obras. Mateo 5:16, en la Nueva Versión Internacional, dice así, dice: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Así que hasta aquí podemos ver cómo es que debemos andar o vivir entre los incrédulos, aún en medio del sufrimiento, ¿sí? Cuando no nos tratan de malhechores, para que también nuestro testimonio gane a algunos de ellos para Cristo. ¿Recuerdas? Aún en medio de un sufrimiento. ¿Por qué? Pues porque, recuerda, estamos en medio de una generación maligna y perversa, que va a buscar tropezarte, que va a buscar hacerte caer, que te va a tratar como malhechor, que va a tratar a toda costa de alejarte de Dios, inclusive si es necesario. Porque recuerda de quiénes son hijos todos ellos. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Pero si tú y yo hoy practicamos la justicia, recuerda, por un poco de tiempo, si es necesario, padeceremos por causa del Evangelio. Entonces, bueno, hasta aquí, como te decía, pues podemos ver también cómo nuestro testimonio, nuestro andar diario, no solamente nuestra palabra, no solamente compartir de palabra del Evangelio, sino sobre todo nuestras vidas, pueden ganar a algunos para Cristo. Pueden traer a unos, a otros, a que glorifiquen a Dios y alcancen salvación. Y pues bueno, y es por esta razón que Pedro en los versículos ya 13, 17 nos insta a someternos a toda institución humana, o sea, a toda autoridad, ya que son establecidas por Dios. El versículo 13 al 17 dice así, vamos a leer 1 Pedro 13, 17, 2, 13, 17, dice: por causa del Señor, dice, someteos a toda institución humana, ya él sea el rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, dice, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y dice, versículo 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Aquí vemos que comienza diciendo que por causa del Señor, ya que toda la institución humana, toda autoridad en el mundo, toda esta autoridad está establecida y dependen completamente de Dios, ¿sí? Para estar en esos lugares. Romanos 13:1, acompáñenme ahí, dice así. Romanos 13:1, 2 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de quién, sí, de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, ¿sí? O sea, todas las autoridades que hoy están en el mundo, el presidente, los legisladores, los diputados, los policías, todos aquellos que ejercen una autoridad, todas están establecidas y están puestas por parte de Dios. Dice el versículo 2, de modo, dice, que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste.
y lo que resiste acarrean condenación para sí mismos. Aquí lo que vemos es que si nosotros nos oponemos a las autoridades, nos oponemos a nuestro presidente, si nos oponemos a los gobernadores, a los diputados, estamos en contra de Dios, ¿sí? Resistimos a Dios, y no solamente eso, podemos acarrear condenación para nosotros mismos, ¿sí? Esto para los cristianos de este tiempo, o más bien de ese tiempo, en el tiempo de Pedro, era difícil, ya que el primero que les dice que al que se tienen que sujetar o someter es al rey. Y como sabemos, si hiciste tu tarea de Primera de Pedro, capítulo 2, el pasaje que estamos estudiando, pues sabemos que en ese tiempo el que fungía como rey, como el César del Imperio Romano, que en ese tiempo no era otro más que el impío y el brutal Nerón, ¿recuerdas? ¿Qué hizo Nerón? ¿Te acuerdas? Incendió Roma, ¿no? Pero acusó a quienes, ¿te acuerdas? A los cristianos de incendiar Roma, e incluso ahí inició una gran persecución contra todos ellos, contra todos los cristianos, queriendo así, ¿qué quería hacer con ellos? Pues exterminarlos por completo. Entonces, imaginémonos lo difícil que era para los creyentes, ¿sí? el escuchar estas palabras de Pedro, ¿no? Que se sujetasen a las autoridades, dice, y más que nada dice, ya sea al rey, ¿no? ¿Sí? Imagínate lo difícil que era para ellos. Lo más lógico para ellos hubiera sido oír de Pedro que pues se rebelaran contra Nerón, contra el César, que se levantaran en armas, que se organizaran, pero no fue así. Todo lo contrario, les dice, sométanse, sujétense a esa autoridad, sujétense a ese rey, aun cuando eran perseguidos e incluso eran asesinados, porque recuerdan, los metían a los circos romanos y eran muertos por los leones, y pues eran martirizados muchos de ellos. Pero sí, efectivamente, ¿debían sujetarse y someterse a ese rey? Sí, así era lo que decía Pedro. Hoy podemos saber que muchos romanos de esa época se convirtieron al ver el andar y la conducta de los cristianos, ¿sí? Al someterse a ese rey, a ese tirano que era Nerón, que los perseguía, aun cuando eran perseguidos e incluso eran muertos y eran llevados al espectáculo del circo romano, ¿no? Así que, como vemos, no era cosa fácil, ¿sí? Como hoy en día, ¿no? Tú dices, ¿cómo me sujeto al presidente? Muchos se quejan de nuestro presidente, pero sabes, vamos ahorita a ver más adelante qué es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Sea quien esté gobernando, sea quien sea el presidente, a nosotros se nos insta y se nos exhorta a sujetarnos y someternos a él, ¿sí? A nuestras autoridades. Aun cuando no es fácil, aun cuando exista persecución. Hoy en nuestro país, pues aparentemente no hay persecución, ¿sí? Estamos tranquilos, podemos conectarnos, podemos reunirnos todavía, aunque ahorita por la pandemia, pues no más de 10, pero podemos reunirnos para orar, para compartir de la palabra, ¿sí? Pero en esa época no era cosa fácil. Y ya que estaban esparcidos todos los cristianos de esa época por todo lo que era el imperio, por todo lo que en ese entonces era el imperio romano, sobre todo, pues ya lo estudiamos, que estaban hacia el Asia Menor, Pedro les dice que también se sometan a los gobernadores, refiriéndose a los gobernadores de las provincias en las que se encontraban esparcidos. Y otra razón por la que debían hacerlo es porque son enviadas por Dios. ¿Para quién? Todas esas autoridades son enviadas por Dios. ¿Para qué? Para castigo de quiénes, de los malhechores, ¿sí? Y recuerdas, dice Pedro, que cuidemos nuestra forma de vivir, nuestras buenas obras. Dice, ¿para qué? Para que los que nos tratan como malhechores. Entonces, imagínate que en esa época, ¿sí? Si los trataban como malhechores, pues los estaban persiguiendo. Entonces no era fácil. Y más que las autoridades que Dios ha puesto, las puso como un castigo para los malhechores. Pero también dice, y alabanza de los que hacen el bien.
Por eso Pedro exhortaba a estos cristianos, a nuestros hermanos de esa época, a cuidar bien su forma de vivir, a cuidar sus buenas obras, para que glorificaran a Dios. Pero fíjate lo que dice Pablo en Romanos 13, 3, 4 acerca de estas autoridades, estos magistrados. Dice, porque los magistrados, dice, no están para infundir temor al que hace el bien, sino ¿a quién? Al malo. Entonces, ¿te das cuenta? Si nosotros hacemos el bien, la autoridad, ¿qué tiene que hacer? Pues no hacernos nada, ¿no? Al contrario. Sigue diciendo Pablo aquí en el versículo 3, ¿quieres pues no temer la autoridad? Dice, pues haz lo bueno, pórtate bien, obedece las autoridades y tendrás, ¿qué dice? Alabanzas de ellas. Obedece a tus autoridades, sujétate a ellas, dice, y pues no te van a hacer nada. No va a haber nada de que te acusen, no te van a poder comprobar nada, y pues antes de castigarte, ¿qué van a hacer? Pues tendrás alabanza de ella, ¿sí? ¿Por qué? Dice el versículo 4, porque es servidor de Dios. Toda autoridad que está en un puesto son servidores de Dios. Y son servidores de Dios, dice ahí el versículo 4, ¿para qué? Para tu bien, para nuestro bien. Ellos están puestos ahí para nuestro bien. ¿Te imaginas si no hubiera un presidente que dirigiera el país, que una Cámara de Diputados, legisladores que hicieran leyes, un policía que estuviera en la calle, que también hoy en día pues hay mucha corrupción en medio de, como veíamos, de esta generación perversa y maligna? Pero aún ahí, si no existieran esto, el mundo sería un caos, nuestro país sería un caos, ¿sí? Y están ahí para nuestro bien. Y aun cuando ellos no lo hagan, ¿sí? Nosotros debemos sujetarnos y someternos a ellas, porque están para nuestro bien. Y si ellos no lo hacen, cada uno les rendirá de cuentas ante Dios por la autoridad que Dios les dio, ¿sí? Para que la ejercieran. Y sigue diciendo el versículo 4, dice, bueno, vamos a leer nuevamente, dice, ¿por qué es servidor de Dios para tu bien? Pero si haces lo malo, dice, entonces sí teme, porque no en vano llevan la espada, no en vano tienen la autoridad para ejercerla, dice. Pues es, nuevamente dice ahí, pues es servidor de Dios, vengador para castigar ¿a quién? Al que hace lo malo. Entonces también te das cuenta por qué debemos mantener buena nuestra forma de vivir, toda nuestra forma de vivir, haciendo el bien, ¿sí? Respetando a nuestras autoridades y sobre todo sujetándonos a ellas, ¿sí? Aquí la mención de las funciones del rey y los gobernadores del estado en este pasaje no significan que el cristiano deba someterse a las autoridades solamente cuando cumplan con sus funciones perfectamente, ¿no? Y cuando no lo hagan, pues no nos sujetamos, no. Nosotros debemos sujetarnos siempre, aun cuando ellos no las cumplan cabalmente, ¿sí? Pero como cristianos también estamos obligados a someternos a esas autoridades y a obedecer el régimen establecido por ellas, ¿sí? Acuérdate, aquí estamos como peregrinos y extranjeros, estamos de paso, pero estamos aquí y por lo tanto debemos sujetarnos a esas autoridades mientras alcanzamos nuestra ciudadanía, ¿sí? Mientras no se nos quiera, sobre todo, mientras no se nos quiera forzar a hacer algo que vaya claramente en contra de la voluntad de Dios, ¿sí? O sea, nosotros estamos obligados como hijos de Dios a someternos a esas autoridades, pero claro también, siempre y cuando, ¿sí? Esa sujeción no vaya en contra de la voluntad de Dios para nuestras vidas. En Hechos 4, 19, 20, por ejemplo, cuando Pedro y Juan están ante el concilio, recuerdas que ya después de que Cristo asciende a los cielos, pues la iglesia empieza a ser ahí, pues aquí es cuando la iglesia empieza a ser perseguida, todavía no son esparcidos, pero empiezan a ser perseguidos Pedro y Juan, y se les prohíbe, ¿te acuerdas? Ante el concilio se les prohíbe hablar y enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan responden, ahí en Hechos 4, 19, 20, dice, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, ¿no? O sea, algo que no podían dejar de hacer. Ellos estaban sujetos a ese concilio, se sometían ante ese concilio, claro, pero aquí había algo importante, algo que Dios había establecido, ¿sí? Y era, pues, el que no podían dejar de decir lo que habían visto, oído, y porque Dios lo había mandado. Esto es algo en lo que podríamos tal vez
no obedecer a esas autoridades, cuando se nos prohíbe hablar o enseñar acerca de aquel que nos ha salvado, de aquel que dio su vida por nosotros, ¿sí? Y entonces no sería rebelarnos contra esas autoridades, sino más bien, pues en este caso, no obedecer a ese llamado, porque iría en contra de la voluntad de Dios, ya que como Pedro y Juan no podemos dejar de decir lo que hemos visto, oído, y por qué más, y porque esta es la voluntad de Dios y es nuestra gran comisión, como lo dice Mateo 28, 19, 20, que dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta comisión ya se la había dado nuestro Señor Jesucristo a Pedro y Juan, y por eso dice: ustedes juzguen si es bueno obedecerlos a ustedes antes que a Dios. No podemos dejarlo de hacer. ¿Por qué? Porque este fue un mandato de Dios. Que vayamos y hagamos discípulos y enseñemos a otros. Entonces aquí, cuando la autoridad va en contra de la voluntad de Dios, en contra de lo que Dios nos ha mandado hacer, entonces ahí es cuando podríamos pensar, tiene que ser muy claro que esta situación, y es cuando podríamos pensar en no obedecer a esa autoridad. Y bueno, ya regresando a primera de Pedro, Pedro les da dos razones con las que apoya esta exhortación, aunque les parezca ilógico y difícil a los cristianos, ¿no? ¿Por causa de qué? Pues del sufrimiento, de los padecimientos en los que se encontraban. ¿Te acuerdas? Todos los expatriados estaban siendo perseguidos, estaban siendo incluso asesinados, muchos de ellos. Pero estas ambas razones expresan la voluntad de Dios al respecto, que son la eficacia del buen testimonio y el correcto ejercicio de la verdadera libertad que Dios nos ha dado. Los versículos 15 y 16 aquí de 1 de Pedro 2 dicen así, dice: porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es esa voluntad? Que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Versículo 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Aunque a veces el hacer el bien no siempre hace callar a los maliciosos, ¿no? Pero sí los pone en evidencia de tal forma que resulta como una mordaza para su insensatez y su ignorancia, ¿no? Tito 2, 7, 8 dice, nos dice Pablo ahí, dice: presentándote tú en todo, dice, como ejemplo de qué, de buenas obras. Debemos ser ejemplo para todos aquellos que nos ven, todos aquellos que nos rodean y que están cercanos a nosotros. Debemos ser ejemplo. Y sigue diciendo ahí, dice: presentándote tú en todo tiempo como ejemplo de buenas obras. ¿En qué? En la enseñanza, mostrando que ¿qué tenemos que mostrar? Integridad, seriedad, ¿sí? Palabra sana e irreprochable. De modo que ¿qué? Que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Aquí el adversario, pues bueno, sabes, se refiere a Satanás, que es el acusador de todos nuestros hermanos, de todos nosotros, pero también se refiere a todos aquellos que son sus hijos, a todos aquellos que los siguen. ¿Te recuerdas quiénes son? Pues todos aquellos que practican la mentira, que practican la injusticia, ¿no? Entonces, igual que el adversario, están pendientes de nosotros tratando de acusarnos, ¿sí? Pero si nosotros somos, como lo dice aquí en Tito 2, 7, 8, si nosotros somos ejemplo de buenas obras, mostrando integridad, seriedad, con palabras sanas e irreprochables, entonces ellos más bien serán avergonzados, ¿sí? Serán avergonzados y no habrá nada malo que decir de nosotros, ¿sí? La buena conducta o el buen testimonio del creyente hace nula las falsas acusaciones contra ellos, abriendo puertas e incluso cartas de recomendación, digamos, del Evangelio. ¿Para quiénes? Para los no creyentes, para aquellos que no han creído aún. Entonces, esto, que ellos vean que somos de esta forma, como dice Tito, pues abre esas puertas a aquellas personas que aún no han doblado su rodilla y que quieren conocer,
¿sí? Entonces, ve lo importante que es nuestro testimonio, incluso respetando a nuestras autoridades, mostrándoles que nosotros respetamos a nuestras autoridades y que incluso oramos por ellas, aun cuando esas autoridades sean injustas, ¿no? Sí. La segunda razón por la que Pedro nos exhorta a comportarnos bien es que la voluntad de Dios es la voluntad de Dios es nuestra santificación, como lo leemos en 1 Tesalonicenses 4:3, ya que esta es la manera correcta de usar la libertad con que Cristo nos hizo libres. Esa es la forma. ¿Cuál? Pues nuestra santificación. Que todos los días nos estemos limpiando, nos estemos santificando por medio del lavamiento de ¿qué? ¿Recuerdas? De la palabra de Dios para nuestras vidas, siendo obedientes a ellas. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes, ¿en qué? En la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estáis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Cristo nos ha hecho libres por medio de su sangre y nos ha hecho libres por medio de su palabra. ¿Sí? Y seguiremos siendo libres por medio de su palabra, porque dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libres. Y por medio de su sangre, ya que por medio de su sangre somos libres de la esclavitud del pecado. ¿Sí? Por eso dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y ahí mismo en Gálatas 5, pero el versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Sí? A veces se da que la libertad se convierte en libertinaje, ¿no? Por eso aquí vemos que tanto Pedro en el versículo 6 como Pablo en Gálatas 5:13 limitan esa libertad en el sentido de no usarla como pretexto o licencia para hacer lo que queramos, ¿no? Romanos 6:15-22, Pablo ahí nos dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? O sea, somos libres en la gracia de Dios. Dice Pablo, en ninguna manera. Dice, ¿o no sabes que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea, de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y dice el versículo 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos ¿de quién? De la justicia, siervos de Dios. Somos libres del pecado, pero ahora somos siervos de Dios, somos esclavos de Dios, pero con libertad. Y dice el versículo 19, hablo como humano, dice Pablo, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad, dice Pablo, vuestros miembros para servir ¿a quién? A la justicia, para servir a nuestro Dios, a la justicia de nuestro Dios. Versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de ¿qué? De la justicia. O sea, no obedecíamos a la justicia, pero éramos esclavos del pecado. Pero dice el versículo 21, pero ¿qué fruto teníamos de aquellas cosas? ¿Se acuerdan? De las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Nuestro pecado, ¿recuerdas? La paga del pecado, Romanos 6:13, es la muerte. Lo único que nos merecíamos, el fruto que obteníamos de aquellas cosas en las que vivíamos, pues no era otra cosa más que la muerte, y la muerte eterna, separados de Dios por siempre. Pero dice el versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados, ¿de quién? Del pecado, de la esclavitud del pecado, y ahora hemos sido hechos siervos de Dios. Ahora dice, tenéis por vuestro fruto la santificación, nuestra limpieza, la santidad en nuestro Dios, y como fin, ¿cuál es nuestro fin? La vida eterna. La presencia de nuestras almas, de nosotros, en la misma presencia de Dios. ¿En dónde? En los cielos. ¿Recuerdas? Nuestra ciudadanía es celestial y vamos hacia allá. Entonces, vivamos en libertad. La suprema libertad es la total dependencia de la infinitamente santa y sabia y poderosa voluntad de Dios en nuestras vidas.
Así que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que nosotros queramos, sino en hacer todo aquello que va de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto incluye, entre otras cosas, el sometimiento a las autoridades, siempre y cuando ese sometimiento no vaya en contra de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pedro cierra esta parte ya de nuestra conducta o testimonio entre las autoridades con otra exhortación que abarca gran parte de nuestra responsabilidad como creyentes con relación al prójimo. Y dice en el versículo 17, honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. En la Nueva Versión Internacional nos deja un poco más claro el sentido de este versículo. Dice la Nueva Versión Internacional, el mismo versículo, dice, den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al Rey. Nuestro testimonio incluye dando el debido respeto ¿a quién? A todos los hombres, a todas las personas. Y cuando se refiere a todos, es a todos, sin excepciones. ¿Sí? Nosotros como cristianos no tenemos derecho a que nadie nos caiga mal, porque la Biblia nos exhorta y nos anima. Uno de los grandes mandamientos, el segundo más grande mandamiento, es amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Así que dice que debemos dar el debido respeto a todos, ya que todos los hombres, debemos recordar, son portadores de la imagen de Dios. Otra exhortación aquí dice que debemos amen a los hermanos, que amemos a los hermanos. Es la insistencia de Pedro aquí de la necesidad del amor fraterno, buscando ¿qué? La unidad en el amor, en un mundo que nos acecha. ¿Sí? Si el amor existe entre nosotros, podremos juntos a salir adelante y soportar los padecimientos o los sufrimientos a los que nos enfrentamos. ¿Sí? Y por eso dice que amen a los hermanos, que busquemos esa, que tengamos esa necesidad de amar la iglesia, de amar y de buscar el amor fraterno entre nosotros. Y también nos insta a temer a Dios. Y reserva, si te das cuenta aquí, reserva el temor solamente y exclusivamente para Dios, ya que con respecto al Rey dice honra al Rey o respeta al Rey. Dice debemos respetarlo, someternos a esa autoridad de este Rey, dice como ya lo vimos, pero solamente recuerda quién era ese rey en esa época, ¿no? Era el perverso Nerón, y esto es lo que estaban escuchando los expatriados a los que Pedro les escribió, ¿no? Que tenían que someterse a ese perverso hombre que los perseguía e incluso los mataba. Y Pedro les dice a los cristianos de ese tiempo que los respeten, que le den honra, pero que teman a Dios. ¿Sí? O sea, a Él deben respetar, pero el temor solamente es para Dios. Ya que lo peor que podría hacer este rey con ellos era pues, quitarles la vida, llevarlos al circo romano y quitarles la vida como lo hizo con muchos de sus hermanos de esa época. ¿Sí? Pero Mateo 10:28 nos dice así. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien, dice, a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Y quién es Él? Pues es Dios. A Él es al que debemos de temer, a Él es al que debemos buscar agradar en todo momento. ¿Sí? Así que esta sería una razón más para afianzarnos y dar testimonio de en quién hemos creído, aún en medio de qué, aún en medio del sufrimiento. Y bueno, Pedro continúa con una exhortación a los criados para que sean sumisos y pacientes para soportar las molestias que la servidumbre pueda acarrearles. Y esto lleva a Pedro a poner como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo en los versículos del 18 al 21, de aquí de capítulo 2 de 1 de Pedro. Y dice así, criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Aquí vemos que el contexto indica que
que Pedro se está dirigiendo a los criados cristianos y a la enseñanza básica sobre este asunto puede aplicarse en las relaciones actuales entre ahora nuestros jefes en los trabajos y nosotros como empleados, ¿no? O sea, es lo mismo, podemos decirlo de esa forma. El apóstol Pedro les exhorta o nos exhorta como creyentes que deben en todo momento y lugar dar buen testimonio de nuestra profesión cristiana, comportándonos con obediencia y sumisión, no solo con los amos o con los jefes en nuestros trabajos que son cariñosos o comprensivos, ¿no? Sino incluso con los que son buenos y afables, sino también con los duros, con los difíciles de llevar, con aquellos que te cargan de trabajo, que no te dejan salir temprano, ¿no? Y dice que debemos hacerlo a causa de ¿qué? De la conciencia delante de Dios. Esto es por consideración ¿a quién? A Dios, o con sentido de responsabilidad para con Dios, como también Pablo lo menciona en Efesios 6, 5, 8, ¿recuerdas? Dice ahí, Efesios 6, del 5 al 8, dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, ¿cómo dice? Con temor y temblor, con sencillez de vuestros corazones, ¿como a quién? Como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo, o ¿qué dice? O sea libre. De manera que las personas deben estar dispuestas a someterse hasta el punto de sufrir, incluso injustamente, si esa es la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque el trabajo nos lo dio Dios, los jefes que están ahí como nuestras autoridades, ahí las puso también Dios. Entonces, si es necesario, es la voluntad de Dios, ¿no? Luego el versículo 21 comienza diciendo que para esto fuimos llamados. ¿Qué quiere decir esto? Que fuimos llamados para ser abofeteados, para estar ahí con nuestros jefes. Pues no directamente, ya que nuestro llamamiento no lo vemos como lo vemos en el versículo 9, al final del versículo 9 de 1 Pedro 2, es para que seamos luz, para que estemos, para que entremos a la luz admirable de nuestro Señor, ¿no? Y para su gloria eterna en Cristo Jesús. Dice ahí en 1 Pedro 5:10, dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. Este llamamiento lleva también con mucha frecuencia el sufrimiento por hacer el bien, por lo que Pedro puede decir que el sufrimiento o el padecer entra también en nuestro llamamiento, ¿sí? Y por lo tanto Pedro propone el admirable ejemplo de Cristo ya en los versículos 21 al 25. Propone a Cristo como ese gran ejemplo, pues de padecer por hacer el bien, por padecer de haciendo lo bueno, ¿no? ¿Sí? Y dice ahí el versículo 21 al 25, dice, pues para esto fuisteis llamados, ¿no? Porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como, ¿qué dice? Como ovejas descarriadas. Cristo padeció por nosotros, es lo que enfatiza aquí Pedro. Él padeció por nosotros, como ya lo hemos estudiado en Isaías 53, 3 al 12, que él dice que fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos del rostro, y fue menospreciado y no lo estimamos, ¿sí? Pero con todo eso, dice el versículo 10 de Isaías, dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole, dice, a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, por tu pecado y mi pecado, ¿sí? Verá el linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces vemos que Él es muerto por nuestros pecados, ¿sí?
Él es llevado ahí, Él padece por nosotros y por lo tanto Él nos deja ejemplo de que haciendo el bien, pues bueno, Él padeció. Cristo es el ejemplo, así que vemos que Cristo es el ejemplo supremo de alguien que sufre el mal por hacer el bien de traernos salvación y vida eterna. Su ejemplo como siervo y salvador suficiente transforma los padecimientos de sus seguidores en un verdadero privilegio. El padecer nosotros por causa de Cristo, por causa del Evangelio, verdaderamente es un privilegio. ¿Sí? El versículo 23, con respecto al versículo 23, hay notables ejemplos del silencioso sometimiento del Señor, como en Mateo 27, 12, 14, cuando nuestro Señor no abre su boca, ¿no? Dice ahí el versículo 12 de Mateo 27, dice, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho y encomendaba la causa al que juzga justamente. Y en 1 de Pedro 4:19 nos dice que de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador, dice, y hagan el bien. ¿Sí? Cristo, aun cuando lo acusaron injustamente, aun cuando lo llevaron a la muerte, Él no abrió su boca, que como cordero fue llevado al matadero. Y lo hizo por ti y por mí. Si Él solamente encomendó la causa al que juzga justamente. Este es a nuestro Dios y Salvador. Así que como dice 1 Pedro 4:19, como lo leímos hace un momento, de modo que los que padecen, según que la voluntad de Dios, ¿recuerdas? Encomendemos nuestras almas al fiel Creador y continuemos ¿qué? Haciendo el bien. No nos cansemos de hacer el bien. Versículo 24 dice, regresando a 1 de Pedro 2, dice el versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida, dice, fuisteis sanados. Pedro destaca aquí que como resultado de la muerte de Cristo en la cruz, los creyentes están muertos al pecado para vivir una nueva vida y presentarse a Dios como instrumentos de justicia. Algo que nos dice Pablo en Romanos 6:11. Así también vosotros, dice, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, ¿quién? Señor nuestro. ¿Sí? Dice el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dice, entonces aquí nosotros debemos presentar a nuestros cuerpos como cuerpos de justicia, para la justicia de Dios, para hacer el bien, ya no para hacer el mal, ¿recuerdas? Ya no para pecar, porque ahora somos libres en Cristo, pero libres para hacer la voluntad de Dios, así como Cristo, que Él vino y dio su vida haciendo la voluntad de Dios para traerte salvación y vida eterna, para darte vida, para hacerte libre, ¿sí? Porque precisamente ahí dice el versículo 23, el versículo 23 dice que por cuya herida fuimos nosotros sanados. Aquí muchos agarran que fuimos sanados con respecto a sanar nuestras enfermedades, pero la realidad aquí a lo que se refiere es a la sanidad espiritual con respecto a la muerte de Cristo que trae salvación. ¿A quiénes? Pues a todos aquellos que creen en Él y que confían en Él y que le reciben como su Señor y Salvador. Versículo 25 ya para terminar dice, porque vosotros erais antes como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Antes éramos como ovejas descarriadas, sin rumbo, sin esperanza, sin salvación y sin Dios en este mundo, ¿recuerdas? Pero ahora dice, hemos vuelto al pastor y al obispo de nuestras almas. Las ovejas se alejaron de su pastor, tú y yo nos habíamos alejado de Dios y ahora las ovejas regresan a su pastor para seguir ¿qué? Sus pisadas,
para seguir sus pisadas, para buscarlo, para estar con Él, para ser como Él. Jesucristo decía en Juan, dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Así que si tú y yo hemos regresado hoy a nuestro buen pastor, debemos darle a conocer con nuestra vida, con nuestro testimonio. ¿Ante quiénes? Ante los incrédulos. Con nuestro testimonio, ¿ante quién? Ante las autoridades y gobernantes. Con nuestro testimonio ante nuestros jefes en el trabajo, nuestros compañeros de trabajo, y aún en medio de ¿qué? Del sufrimiento. ¿Por qué? Porque Cristo, nuestro Salvador y Pastor de nuestras almas, nos dio ejemplo. Hoy, nuestro testimonio en medio de una generación perversa y engañosa es importante, porque a través de ello, haciendo el bien, podemos alcanzar a aquellos que viven en tinieblas. Nuestro testimonio hablan de aquel que nos salvó, de aquel que dio su vida por nosotros, ¿sí? Y de al cual hoy somos sus siervos y al cual hoy servimos y adoramos. Así que si Él es tu Salvador, si hoy Él te conoce y tú lo conoces a Él, rinde tu vida y entrégale toda tu vida para su servicio y para tu honra. Y si tú hoy no conoces a Cristo, si tú hoy no le has recibido, hoy es la oportunidad de que le conozcas, de que conozcas a aquel que dio su vida por ti y que te llama y que te dice y que no te dice que vengas y pares de sufrir, no, esa es una gran farsa, sino que te dice que vengas y que vivas una vida de gozo y alegría, que vivas una vida en libertad, aún en medio de los padecimientos, aún en medio del sufrimiento. Así que acompáñame a hacer una oración y vamos a decirle así a Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te agradecemos, Señor, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias por tu cuidado. Gracias, Señor, por la salvación tan grande que nos has dado. Gracias, Señor, porque tuviste a bien a dar tu vida por nosotros. Hoy, Señor, ayúdanos también a nosotros, Señor, si aún es necesario y si así lo requieres, dar nuestra vida por causa de ti, Señor. Hoy, Padre mío, pues cualquier padecimiento, sufrimiento, pues no es nada, Señor, a comparación a la gloria, Señor, que nos espera en tu presencia, Padre. Hoy te agradecemos, Señor, por tu amor. Hoy te agradecemos por ello. Gracias, Padre, hoy te damos por todo tu cuidado y porque aún en este mundo, Señor, en este mundo perverso, aún, Señor, aquí tú nos cuidas y tú nos guardas, Señor, de todo mal. Gracias, Padre, hoy te damos por ello. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Milagro.
Padre Santo, gracias Señor porque podemos alabarte y escuchar tu palabra. Permite que podamos dar testimonio a todas personas de que tú reinas en nuestro corazón y que podamos permanecer en la fe, siempre estar confiados en ti, que eres nuestro Padre Celestial y tú siempre estás al pendiente de tus hijos. Gracias Señor por tu iglesia, cuídala, protéjala. Gracias por los pastores, también te pido por ellos que tú los ayudes Señor y los protejas. Y permite que estemos firmes en ti. Gracias, Señor, por cada momento de adoración que podamos tener hacia ti, Señor, y poder aprender también de tu palabra. Gracias por todo esto en Cristo Jesús. Amén.